Listo. Entonces en este momento voy a dejar grabando la clase para que comencemos la lectura. ¿Quién quiere comenzar a leer? Hola, si quieres yo, Dale, Sara. ¿de qué leo a qué leo? Com- eh, Empecemos en el donde dice primera parte, capítulo uno, el yoga de Occidente. Listo. ¿Hasta dónde? Los primeros El primer párrafos. párrafo, solo el primer Ah, párrafo. ok. Bueno, entonces el capítulo uno, el yoga de Occidente. Son muy pocos los estudiantes de ocultismo que sepan algo verdadero acerca de la fuente madre de donde brotó su tradición. Muchísimos de ellos hasta ahora ignoran que existe una tradición occidental. Los eruditos o investigadores meramente intelectuales se sienten perplejos ante la multitud de callejones sin salida y otras defensas de que se han validado tanto los iniciados antiguos como los modernos para ocultarse y despistar a los demás, hasta tal punto que muchos de aquellos han concluido por afirmar que los pocos fragmentos que nos ha legado la antigüedad son pura fantasía o han sido fraguados. Listo. Esta clase, como yo les dije, este curso, como yo les dije, aparte de que vamos a estudiar los conceptos de la cábala, la alquimia y el tarot, también es un curso de competencia lectora. Entonces, aquí quisiera preguntarles para ustedes en este primer párrafo de qué se está hablando. ¿Cuál es el tema principal de este primer párrafo de la cábala mística de Dion Fortune? Pues yo creo que es como hablar de, creo que va a empezar a hablar como del origen de algo y aclara que a pesar de que esto está dentro del ocultismo, la gente no conoce bien sus orígenes. ¿Alguien más nos quiere dar sus ideas? Javier, ibas a hablar. Sí, sí. Y que además de desconocer sus orígenes, ignoramos que son muy diversos, que hay multitudes de fuentes, de autores, de discursos, y que pues ahí se nombra que hay un asunto de perplejidad con con ellos, ¿cierto? O sea, hay tanta información, tanta cosa, pero pues para eso es el estudio digamos, de esos asuntos, del ocultismo, para saber discernir, ¿cierto? Qué me sirve, qué no me sirve, qué es una fuente confiable, que no. Gracias. Santiago, Declan o David, ¿alguno de los tres quiere darnos sus comentarios sobre este primer párrafo? Claro, ¿me escuchan, compañeros? Sí, Sí, no, yo en lo personal, pues no, o sea, me parece como una introducción, por eso no quise comentar. Pero aquí en este primer párrafo, Dion Fortune ya está planteando ideas, ¿cierto? En las introducciones se están planteando las ideas de las que el texto va a hablar, como nos estaba diciendo Sara. Pero bueno, entonces como no quieren compartir más sus ideas, les voy a mostrar cómo hago yo para leerlo, ¿cierto? Eh, Uno, nos está hablando de una fuente madre, ¿cierto? Es decir, de un origen, donde se origina el ocultismo. Y en este caso, él está hablando para los de Occidente, como dice este mismo párrafo.
Entonces estamos hablando de que hay varias tradiciones y que estas diferentes tradiciones corresponden a diferentes tipos de lugares y de espacios. También puede ser incluso de tiempos, que por eso ella está hablando aquí de afirmar o negar que los pocos fragmentos que han sido legados, es decir, desde el pasado, son o no reales. Porque si ustedes han leído o han estudiado eh, en la cábala, el ocultismo y todo este tipo de teorías, pueden remontarse hasta muy lejos en la historia de la humanidad o no pueden hacerlo tanto porque se reducen a unos cuantos textos de la Edad Media en donde nos llega toda esta interpretación del pasado a partir de una interpretación que hacen occidentales. Entonces, eso es lo que ella está planteando acá. También está hablando de la multitud de callejones sin salida. ¿A qué se refieren, a qué creen ustedes que se refiere este texto cuando está hablando de una multitud de callejones sin salidas? Que lo deja a uno perplejo. Esa es una pregunta que te podría hacer David. ¿Qué entiendes tú cuando te están hablando de callejones sin salida en los que uno puede quedar perplejo? Sí, bueno, yo diría que se quedan porque hay muchos como caminos para las creencias o filosofías que cuando sigues un lineamiento de pensamiento, pues de repente te das cuenta, pues no llega a ningún punto en concreto o no puedes avanzar más, te quedas así como que este camino te daba como muy promisorio y no lo fue. Gracias. ¿Alguien más quiere comentarnos qué entiende ahí en esa parte? Santiago, compañero Declan. No sé, pues no sé si entiendo bien, que es como que habrán creencias o algunas cosas del ocultismo que están como muy fragmentadas y que al final como que no llegan a ninguna parte. Pero miren que ahí en el texto también está hablando de que estos callejones sin salida y otras defensas es de lo que se han valido los iniciados antiguos y también los modernos para despistar. ¿Cómo así? ¿Por qué? A qué se está refiriendo eso? ¿Qué es lo que ocurre dentro del ocultismo? Y esa es una de las razones por las cuales decidí sacar esta serie de cursos. ¿Qué es lo que ocurre en el ocultismo que uno termina en callejones sin salida? ¿Es solo porque son fragmentos? O hay alguna otra razón para que uno sea difícil penetrar dentro de los misterios que está ofreciendo el ocultismo? Yo pienso que lo que ellos mencionan, Hola, Santiago. ¿me escucha? No se te escucha bien. Hola, yo escucho muy pasito. Yo también, yo te escucho muy pasito, Santiago también. Y me escucha, no sé. No, se te escucha, se te escucha entrecortado primero y después ya se escucha nada. Mejoró. Sí, ahora sí mejoró el sonido. Sí. O sea, yo pienso que ya con ese énfasis que Samak nos hace, el autor o la autora de este texto, al referirse con los callejones sin salida, es de pronto de lo que pasaba antiguamente, que eran temas muy perseguidos. Entonces, de pronto, estos callejones sin salida y estas defensas a las que se refiere, nos hace énfasis como a un medio también como a proteger esa información. Entonces, por eso, los actuales, cuando estamos estudiando, nos encontramos con estos mismos callejones porque
están tan bien resguardados que se nos es difícil saber qué es real y qué no es, qué vendría siendo fiable y qué no. Eso, muy bien. Gracias por tu participación. Justamente aquí en esta introducción, en este primer párrafo, la autora, es una autora, Dion Fortune es una autora, está apelando a que es necesario tener un método, es necesario tener una metodología para poder penetrar en esos fragmentos y no terminar en callejones sin salidas, sino comprendiendo qué es lo que está queriendo decir el autor. Por eso también es importante aplicar la hermenéutica en estos casos, para poder entender realmente a qué está apuntando. Si me están hablando de, digamos, con la palabra Lucifer, si con la palabra Lucifer me está hablando de una divinidad, me está hablando de un arquetipo, me está hablando de un título, me está hablando de un ser, me está hablando de una idea, me está hablando de un estado psicológico, algo político. Entonces hay como muchos tipos de vericuetos dentro del ocultismo que es necesario interpretar y tener una base, por lo menos básica, que me permita entender de qué es lo que estamos hablando. Listo. Entonces, ese es como el primer párrafo, lo que se está hablando ahí en ese primer párrafo. Ahora vamos a leer el segundo. ¿Quién lo quiere leer? Yo, a ver, dice, mucho les sorprendería saber que esos fragmentos completados por ciertos manuscritos que jamás han salido de manos de los iniciados y la tradición oral de sus claves han sido transmitidos continuamente en las escuelas de iniciación hasta nuestros días y se emplean como base de todo trabajo práctico por el yoga del occidente. Listo. Muchas gracias. Ya que tú lo leíste, quisieras darnos una interpretación de este párrafo. ¿De qué se está hablando ahí? Pues ahí nos habla de que pues la información es transmitida, se da a conocer dentro de cierto grupo y se transmiten a través de, pues, ya sea de escritos o a través de, pues, de clase, hablado, platicado, se transmite oralmente los conocimientos pero solo dentro de los iniciados, por así decirlo. Gracias. Joaquín, Sara, ¿nos quieren dar sus ideas? Samak, a mí se me cayó el internet. Estamos hablando del segundo párrafo. Estamos hablando del segundo párrafo. Pero bueno, entonces, mientras Sara lo lee, el compañero Javier nos puede dar su interpretación. Claro que sí. Bueno, lo que yo puedo deducir de la lectura es que se nos indica, a ver, se nos indica que esos fragmentos, todo ese conocimiento que se ha generado, ha sido de alguna u otra manera transmitido. Sí, como lo decía el compañero David, eh, de manera oral, escrita, ¿cierto? Ha sido un conocimiento que ha, digamos, ha entrado en culturas, se ha, digamos que, enriquecido de esas prácticas culturales o de cualquier comunidad, ¿cierto? Entonces, sí, es información que hasta el día de hoy, así como se indica ahí, eh, circula entre nosotros y se emplea como base, como se indica pues, ahí, de todo trabajo práctico, ¿cierto? El yoga y yo diría que de cualquier otra
otra, otra corriente, ¿cierto? U otro conocimiento mistérico, por decirlo así. Listo. Bueno, para aclarar este punto, Joaquín, aquí cuando Dion Fortune está hablando del yoga del occidente, no está hablando de la práctica yoga como la entendemos hoy en día, que es el ejercicio de las posiciones, la respiración y estas poses hinduistas, sino que estamos hablando es de una práctica mistérica, que tiene un trabajo práctico, que tiene un trabajo empírico, que ha sido transmitido, ya sea vía oral o por ciertos manuscritos, de las manos de unos iniciados hacia otros. Eso ocurría en el pasado, ¿cierto? Porque ya entre nosotros, en la época en la que nosotros estamos viviendo, eh, no hay como esa obligación, ¿cierto? De tener esos conocimientos secretos y mistéricos, porque como habían dicho ahorita, anteriormente a uno lo perseguían y lo quemaban, simplemente por las creencias. En ciertos pueblos se han perseguido mucho a los magos y etcétera. En cambio en nuestra época, pues, ¿cuántos hay en TikTok? ¿Cuántas personas en TikTok hablando de ocultismo? ¿Cuántas personas en YouTube? Es más, uno puede montar estos videos a YouTube y a las redes sociales y ya a nadie le importa. En ese sentido de la antigüedad, de que nos perseguían y era peligroso seguir ciertos misterios porque no le beneficiaban al Estado ni al status quo. Entonces es como a lo que está apuntando aquí este párrafo. También es importante leer la palabra clave. Dice, la tradición oral de sus claves. ¿Cómo así que de sus claves? ¿A qué se está refiriendo ahí con la tradición sea oral o escrita de sus claves? ¿Qué entienden ustedes ahí por claves? O sea, a las claves aquí, pues yo creo que son como las claves serían como lineamientos, como puntos específicos importantes a transmitir. ¿Alguien más quiere darnos sus ideas? Sara, ¿qué entiendes aquí cuando están hablando de las claves? Yo considero que son como de pronto códigos o cosas dentro del ocultismo que no son como tan comunes para todo el mundo. Javier, Para mí son los diferentes rituales, prácticas mágicas o no mágicas o religiosas, ¿cierto? Como todo esos actos para ejercer cierto tipo de religiosidad o de sendero mágico, por así decirlo. gracias. Efectivamente, Santiago, ¿nos quieres dar tu pensamiento sobre este párrafo? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros con respecto a que sean puntos en específicos de eh, una filosofía en particular, por así decirlo, como decir una forma concreta de hacer las cosas que es la que se va transmitiendo y que es la que perdura más que todo dentro de este tipo de prácticas. Gracias. Como ustedes bien lo plantearon, la clave es precisamente el código. ¿Cuál es el código? Lo importante cuando uno está estudiando ocultismo o cuando está estudiando cualquier carrera, cualquier forma de conocimiento, lo que tiene que aprender es el código, ¿cierto? Esta manilla que ustedes ven acá está tejida con un código
Y así también esta bandera que está atrás, bueno, en realidad no es una bandera, en realidad es una huipala, también es un código. Entonces son diferentes. Bellas noches, Juan Pablo, bienvenido a nuestra reunión. Entonces, como estamos leyendo el texto de Ion Fortune, entonces para que lo vayas abriendo, que vamos en el párrafo, estamos en el párrafo 2, ya vamos para el párrafo 3. Estamos leyendo un párrafo y a la vez lo estamos discutiendo. Entonces, como les iba diciendo, lo más importante del párrafo 2 es entender que nos están hablando de un código. Un código es un tejido de signos. Y cada signo tiene diferentes símbolos, diferentes iconos, diferentes eh, formas, diferentes contenidos que se manifiestan a través de las diferentes estructuras con las que nosotros los interpretamos. Entonces, digamos los símbolos de la alquimia, si ustedes los han visto, los más conocidos son los de los signos del zodiaco, que Tauro es un círculo Con con cuernitos, eso. El símbolo de Géminis es un 2 en números romanos. El símbolo de Leo es un círculo con una melena de fuego. Y el símbolo de Escorpio es una M con una, como con una cola con aguijón. El de Virgo es parecido al de Escorpio y así. El de Venus es el símbolo que actualmente es de la mujer. El de Marte es el que actualmente es del hombre. Entonces son diferentes símbolos que nos permiten construir un código, ¿cierto? Ese código secreto, ya no tan secreto, es el código de la alquimia, que nos va a permitir a la vez poder interpretar esos manuscritos, esos textos, en realidad están diciendo cuando nos hablan del matrimonio del sol y la luna, que ellos también tienen sus propios símbolos alquímicos. Entonces es importante develar e interpretar este código para poder comprender eh, lo que lo que ocurre dentro del ocultismo y cuáles son los símbolos y los signos que se están utilizando. Bueno, ¿alguien quiere leer el tercer párrafo? Yo lo leo solo. Dice, los adeptos de las razas cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares. Y esta técnica está basada en la nominalmente conocida pero no comprendida cábala de la sabiduría de Israel. Listo. ¿Quieres dar una pequeña interpretación del párrafo? Sí, a mí un momento lo analizo bien, que estoy un poco lento. Mm, No hay ningún, no hay ningún problema. Lo voy a volver a leer. Dice, los adeptos de las razas, cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico, han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares. Y esta técnica está basada en la nominalmente conocida, pero no comprendida, cábala de la sabiduría de Israel. Pues creo, pues lo que entiendo es más que todo que las personas que están trabajando como más en algo físico, en algo que se pueda sentir, por así decirlo, eh, lo basan prácticamente en esta sabiduría de la cábala, en algo que les ayude a solucionar sus problemas o algunas necesidades en particular. Algo como más práctico, se podría decir. Listo. ¿Quién más quiere dar su interpretación? David, Joaquín, Sara, Juan Pablo.
Yo no entendí bien, pero tengo una dudita, es que se me cayó el internet ahora como 3 veces cuando estabas explicando que el yoga no se refiere al yoga como que nosotros conocemos. Ah, sí, porque aquí Dion Fortune con la palabra yoga se está refiriendo como a una serie de teorías y prácticas o de dogmas y rituales que tienen que ver con la forma de hacer magia de Occidente o con la forma de practicar ocultismo en Occidente. Entonces él no está usando la palabra y no está usando la palabra en referencia a esa práctica hindú exclusivamente, sino que a partir del significado de la palabra hindú, él la transporta a los conocimientos occidentales y llama a la Cábala yoga. Lo que pasa es que, bueno, y ya yendo a la interpretación que yo tengo del asunto, la palabra yoga, la palabra cábala y la palabra esoterismo son sinónimos en otros idiomas, cada uno con sus variantes de significados gracias al idioma del que surgió, ¿cierto? Pero esas tres palabras son sinónimas en tanto que se están haciendo referencia también hermetismo, incluso hermetismo, en tanto están haciendo referencia a un conjunto de conocimientos mistéricos que le permiten al iniciado, adepto de estos conocimientos, eh, lograr sus propósitos personales, resolver sus problemas especiales y sus necesidades peculiares, como dice este tercer párrafo. Entonces, estas prácticas están adaptadas y se adaptan a esas necesidades y a esos problemas. La pregunta es si realmente estos problemas y estas necesidades se dan por razas, o más bien por individuos, o por colectivos, o exclusivamente los problemas y las necesidades de los sistemas de magia tienen que estar dirigidos a la raza. Porque una cosa es uno leer e interpretar y otra cosa es también aceptar lo que está diciendo el autor o la autora. En este caso, Dion Fortune. Porque uno también podría debatir la idea de que la cábala es un producto judío, ¿cierto? Hay Dion Fortune que es bastante seguidora de los judíos, dice que es la sabiduría de Israel. Pero hay otros autores que dirán que la palabra cábala es caldea y está haciendo referencia también a las prácticas que tenían los babilonios, que después fueron practicadas por los esenios, eh, igual en Egipto y en otras partes. Por eso también ella hablaba de esos fragmentos que nos ha legado la antigüedad, porque se ha planteado el problema de si los conocimientos cabalísticos basados en el árbol de la vida que vimos la vez pasada y en todas estas estructuras son apenas del siglo XVI, siglo XV, entre el Renacimiento y la Ilustración, llegando casi hasta el Romanticismo, o en realidad hay una cábala y una tradición oral que se puede remontar para los judíos hasta Abraham, para los babilonios hasta las propias divinidades, para las tribus ancestrales de nuestro continente, para los ancestros y las divinidades que nos dieron origen. Entonces es como eso. La pregunta es, las necesidades y los problemas de los que está planteando Dion Fortune son los mismos, son diferentes, son los mismos para una misma raza y diferentes para diferentes razas, o son diferentes para los miembros de una misma raza. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando habla de razas se refiere es como a esos antepasados, bueno, ni tanto, digamos, judíos o entonces que babilonios, lo que nos hablabas de como las distintas teorías de los orígenes y cuando habla, por ejemplo, de conquistar el plano físico, ¿cómo a qué se refiere exactamente en ese aspecto? ¿Alguien quiere responder la pregunta de la compañera? Joaquín, Juan Pablo. Yo no entendí muy bien la pregunta. ¿Me pueden replantear, por favor? ¿Cuál? Que cuando en este párrafo nos hablan de las razas, ¿cierto? Los adeptos de las razas,
cuyo destino evolutivo ha sido conquistar el plano físico. Cuando habla de las razas, o sea, se refiere a las que estaba nombrando Samar de babilonios o de judíos, así, y exactamente como un ejemplo de a qué se refiere exactamente con la conquista del plano físico. Fíjate que cuando hablan de raza, a mí se me figura más como tipo extraterrestres o tipo seres, no tanto como el ser humano o nada más, sino raza de que, pues dicen que hay diferentes tipos de seres vivos. Y en cuanto a dominar el plano físico, yo creo que se refieren a una especie como de, no tanto como de tener el poder sobre la tierra y así, sino a dominar, a aprender a manejar la materia en este plano. Bueno, no sé, a lo mejor estoy divagando mucho. Gracias, David, por tu ¿No? respuesta. ¿Ibas a decir algo, Pero Sara? yo pensé lo mismo. ¿Qué dijiste? Yo había pensado como algo similar cuando hablaban de razas, como no solo acá en la Tierra, sino como en otros Lo seres. que pasa, a ver, muchachos y muchachas, señorita, lo que sucede es que nosotros tenemos una confusión en el lenguaje, por ejemplo, cuando dice que no hay muchas razas, sino que solo hay una raza, la raza humana, ¿cierto? Eso es una expresión. Nosotros los humanos no somos una raza, nosotros los humanos somos una especie. Entonces, cuando uno se está refiriendo a especies alienígenas, dentro de esas especies alienígenas pueden también haber varias razas. ¿Cierto? Digamos que la gente que iba en Arturo, por poner un ejemplo, los seres que viven en Arturo, hay varias razas, no van a ser siempre la misma raza ni el mismo tipo, aunque compartan pues sus características de especie. Ya otra cosa vendría a ser el género, que el género digamos sea humanoide, ¿cierto? Hay razas humanoides, reptiloides, hay razas insectoides, hay razas así, etcétera. Entonces, aquí Dion Fortune se está refiriendo a las razas humanas. ¿Cuál es la división de razas que está haciendo Dion Fortune? Yo voy a hablar de eso más adelante. Entonces no me voy a adelantar todavía hasta esa parte para explicar eso. Lo otro es lo de conquistar el plano físico. Eh, ¿Será que todas las razas tienen como destino conquistar o manipular el plano físico? Ese es el propósito de todas las religiones, controlar y dominar el plano No, físico. ¿O de cuál religión es esa postura de dominar el mundo? Juan Pablo, háblanos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo creo que ahí en el texto de Ion Fortunes se refiere a las razas como también se podría definir como desde las culturas, o sea, como culturas que tienen un origen muy específico. Y yo creo que cuando habla como la conquista del plano físico, habla precisamente como yo digo que por las peleas de poder, porque pues yo digo que hay muchas veces las guerras por las almas y las guerras espirituales son por el poder, por quien tiene el poder. O sea, y el poder es prácticamente controlar el pensamiento de los demás. A eso se refiere mucho el término, pues como ahí como con las razas y la conquista del plano físico. Gracias. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Estamos leyendo el texto de Dion Fortune para recordarte. Estamos en la primera parte del capítulo 1, ya vamos para el cuarto párrafo. Que entonces cada uno está leyendo un párrafo y después de leer un párrafo vamos a discutirlo. ¿Quién quiere leer este cuarto párrafo? Yo lo leo, Juan Pablo. Léelo, Juan Pablo, gracias. Listo. ¿Me escuchan que cambié la pantalla? Sí, te escuchamos muy bien.
Bueno, podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica concerniente a las razas y las subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea. Si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos, ninguna otra raza que no fuera judía podría servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politismo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. Listo, Juan Pablo, como nos acabas de leer, danos una interpretación. Era politeísmo, lo que pasa es que la edición tiene ese errorcito ahí de ortografía. Danos tu interpretación de este párrafo que acabas de leer, que vuelve a repetir lo mismo que ya había dicho anteriormente, de las razas. Sí, o sea, ahí como que hacen la división a grandes rasgos entre una cultura de Occidente y una cultura de Oriente, donde pues como las ramas y las filosofías orientales vienen pues como tienen como su raíz en el hinduismo, también es hinduismo o hinduismo, que también tiene ese término hinduismo, sí es hinduismo, Es, eh, hinduismo, es hinduismo, pero también uno dice la raza indo, pero nosotros sí. decimos hinduismo. Mm. Ah, bueno, sí, porque igual hay muchos términos que también son válidos, por eso pregunto. Mm, y sí, y hace pues como la analogía que acá más que todo vemos todo a la tradición judía. Eso, Y eso que esos judíos bebieron también de anteriores, de babilónicos, de asirios, de sumerios, pero ya eso es otro rollo. Hola, hola Luis, comenta. no, primeramente quería como disculparme por llegar tan tarde, estaba muy ocupado y no estaba en mi casa y no sabía en general de la reunión hasta ahora, entré como simple por ver el WhatsApp, entonces quería como saludarles para ya luego continuar en las otras reuniones. Hola Luis, todos te saludamos. Oli, ¿Quién más quiere dar su interpretación? Joaquín, hace rato no das. Joaquín, hace rato no das tus ideas. Cuéntanos. ¿Qué interpretas de este último párrafo? En la primera parte del párrafo yo puedo interpretar algo que de hecho ya leí en otro libro, y es que digamos que cualquier cultura eh, o cualquier comunidad religiosa puede circunscribirse dentro de la tradición mística judía, dentro de la Cábala, porque la Cábala indica que hay una fuente de la cual proviene todo, unas emanaciones, una estructura del universo, que pues fácilmente se adapta a pues todos los mitos, a las cosmovisiones de las diferentes culturas alrededor del mundo. Eso en la primera parte, ¿cierto? Ya en esa segunda parte donde se dice que ninguna otra raza que no fuera judía pueda servir de base para nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. Y que pues además de poder adherirnos a esa estructura cabalística, pues tenemos herencia de, de, esa, de esa tradición hebrea, ¿cierto? Como se menciona ahí, la raza cristiana, que para mí, por ejemplo, raza, o sea, yo la estoy percibiendo
que cuando ella se refiere a raza, ella está hablando de comunidad, como un grupo, no tanto como desde lo étnico, sino desde la comunidad como tal, el grupo. Y chao. Gracias, Joaquín. Bueno, aquí Dion Fortune nos está hablando de que todas las culturas, todas las comunidades, todas las ideologías dominantes tienen un fundamento, ¿cierto? Y hay ciertos conceptos que son el fundamento de esas ideologías. Yo no sé qué tan cierto sea que Occidente sea más judío que griego o romano, ¿cierto? Porque todo el sistema jurídico occidental está basado en los romanos, la forma del Estado también está basado mucho en el derecho romano. Entonces, ahí en ese punto, por eso les digo que uno no debe seguir o creer 100% lo que diga un autor o una autora. Por otro lado, aquí sí nos revela algo muy importante y es cuál es la esencia del judaísmo diferente al resto de culturas, diferente al resto de religiones, incluyendo las budistas de Oriente. ¿Cuál sería ese concepto esencial que hace que sea judaísmo y que en cualquier religión donde aparezca ese concepto en realidad es el judaísmo como un virus? ¿Cuál es ese concepto esencial e importante de esta religión, de esta raza, de esta El cultura? monoteísmo, Eso, el monoteísmo, el sí. monoteísmo. Cualquier cosa que sea monoteísmo, la interpretación monoteísta del hinduismo, eso es judaísmo. La interpretación monoteísta del budismo, eso es que no puede hablar de teos dentro del budismo, es judía, ¿cierto? El cristianismo es judío, el musulmán, el islamismo es judío. Entonces, todas estas religiones monoteístas tienen su origen en los judíos, que eso es lo que está diciendo ahí Don Fortune. En tanto que Europa era monoteísta por la imposición de la religión cristiana y de Roma, porque el cristianismo de nosotros viene de Roma, por eso yo decía ahorita que no sé qué tanto sea solo los judíos y no lo tanto también los romanos, es monoteísta. Esa Europa en la que Dion Fortune escribió es una Europa monoteísta, es una Europa por donde todavía no ha pasado Aleister Crowley, por donde todavía no ha pasado Otto, por donde todavía no han pasado tantos y tantos, Austin, donde no han pasado tantos y tantos autores que empezaron a destruir esa creencia de que la cábala provenía solo de Israel y empezaron a darse cuenta de que habían ciertos conceptos que se repetían en todas las culturas. Que por eso también está la pelea de si en realidad es una tradición antigua que proviene desde Abraham o si la cábala fue creada por los judíos en la Edad Media, por allá en Andalucía, en España, ¿cierto? A partir de la numerología pitagórica, que después sería llamada gematria, eh, y otro tipo de organizaciones, o si más bien la cábala pudo haber sido la forma en la que los judíos se inventaron un tipo de esoterismo para convencer a la gente en donde las fuerzas divinas fueran reducidas al monoteísmo. Entonces puede haber una interpretación de la cábala monoteísta que corresponde a la interpretación judía, pero también va a haber entonces una cábala politeísta y una cábala panteísta que no va a tener sus fuentes y sus orígenes entre los judíos para los occidentales, sino digamos entre los griegos, que eran politeístas y panteístas, o entre los romanos, y yéndonos más atrás, en los egipcios, o en los babilonios, o en tantos y tantos pueblos de los que vivió Occidente, porque eso es lo que tiene por lo general Occidente, que mezcla muchos tipos de conocimientos y que el hegemónico y dominante sea el judío cristiano, no quiere decir que esos otros no hayan sobrevivido como virus y que se hayan implantado como semilla y hayan creado árboles que fracturaran ese monoteísmo, ¿cierto? Que por eso, digamos, apareciera la Trinidad dentro de los judio-cristianos y ya después les tocara meter a la Virgen María para poder reemplazar esa figura de la diosa madre tan necesaria para los pueblos antiguos. Entonces, aquí también Dion Fortune está hablando de cuál es el propósito. Y es muy particular
porque nos dice que se necesita una cultura nueva y más espiritual, pero en el párrafo anterior había dicho que el propósito de la raza judía era conquistar el plano físico. ¿De qué manera la conquista del plano físico lleva a uno estar en una raza o una cultura más espiritual? ¿Cierto? También está la pregunta de si en realidad Occidente es 100% cristiana o si la cábala solo aplica para este tipo de religiones monoteístas y no podría llamarse también una cábala ancestral de los indígenas que uno puede organizar dentro de cada arquetipo de la alquimia y el tarot a las divinidades de este continente y de los orientales. Aleister Crowley muy bien interpreta el I Ching a partir del árbol de la existencia, que podría ser judío, pero también podría ser caldeo. Si uno ve las imágenes históricas de los babilonios, hay muchos árboles de la vida dibujados por ellos, en donde son las divinidades las que están como señalando hacia el árbol, como en una especie de enseñanza. Ellos fueron los que nos entregaron ese conocimiento sagrado. Listo. ¿Quién más? Incluso, Sí, dime. incluso por ejemplo, el origen de la cábala, según John Fortuny, ya da ciertas nociones como de politeísmo, ¿no? Porque ella incluso, aunque lo describe como de origen judío, ella las imágenes o los seres de quienes dice que proviene no son directamente de Dios Jehová Yahvé, sino que dice que fue una creación hecha por un regalo que le pasaron los ángeles a los seres humanos. Pero no nos Me vamos a parece adelantar. interesante esa perspectiva. ¿Cuál, cuál? ¿Cómo? Me parece interesante la perspectiva que dice el compañero de que fue como un regalo de los ángeles. Es que eso lo dice Dion Fortune. Pero, pero, pero no nos adelantemos. No nos adelantemos Ah, que todavía no he llegado por allá. es que no sé hasta qué lado Ya, por leyeron. eso te dije, vamos en la primera parte, estamos en el cuarto párrafo, en la primera parte que se llama El Yoga de Occidente, el capítulo Ah, ok, 1. Eso. ok, Y vamos a tratar de interpretar solo lo que hay en el lentamente. párrafo. Eso, lo que hay en el párrafo directamente, haciendo una interpretación filosófica. Listo. ¿Quién quiere leer a continuación? Yo, como para ambientar, Listo. Leo dos párrafos porque esos son muy corticos. dale, pero hace rato no le va a Dion Fortune, entonces voy a buscar dónde tengo la cábala mística. Bueno, está bien. ¿En qué página estamos? En el documento PDF es la página 3. Ok, 3. Eso. Y estamos en el Párrafo. 5. Dice el misticismo de Israel. El misticismo de Israel es el que suministró los fundamentos del ocultismo occidental y es el que forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo el ceremonial. Su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos, porque es el más comprensible. Bueno, No es, espera, espera, espera. Vamos a interpretar este párrafo porque se hablaron de bastantes elementos. Acaba de sí, mencionar bastantes elementos muy importantes. ¿Cuáles son tú, Luis? ¿Cuáles son esos conceptos importantes que acaban de mencionarse en este párrafo? por ejemplo, uno es el concepto de símbolo, eh, así como la imagen donde se evocaron las reflexiones mistéricas, donde digamos, se investigaron viéndolas. Eh, el de base teórica me parece enorme. Denme otras voces. Listo. Esos son conceptos importantes. Otro concepto muy importante es el de meditación.
Y Dion Fortuny aquí está hablando de que el árbol de la vida es un glifo que me permite a Ujú, mí meditar, es decir, un tipo de práctica. A partir de una base teórica, a partir de una estructuración teórica, Dion Fortune me está hablando también de la práctica, que ujú. es la meditación. Y la meditación entonces, aquí es donde entra a jugar de por qué Dion Fortune está llamando a la cábala yoga. Porque el yoga son las técnicas de meditación hinduistas, así como el qigong es la forma de meditación Shaolin, y entonces en este caso la cábala sería la forma de meditación de los judíos o de Occidente, ¿cierto? Porque como ya les dije, la cábala en realidad tiene muchas estructuras de muchas culturas, principalmente griega, egipcia, babilonia. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Lo otro es lo que estábamos hablando desde el comienzo. ¿Dónde están los fundamentos? ¿Dónde se originan los fundamentos del ocultismo occidental? Y tiene que ver es en esa meditación representada en el árbol de la vida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué las meditaciones occidentales están representadas en el árbol de la vida? Listo. Sigue leyendo. Va. No es nuestra intención escribir un estudio histórico de las fuentes de la Cábala, sino más bien enseñar el uso que se hace de ella por los estudiantes modernos de los misterios, porque si bien las raíces de nuestro sistema están en la tradición, no hay razón alguna para que quedemos esclavizados por ella. La técnica que se está practicando actualmente es algo que está en pleno desenvolvimiento porque la experiencia de cada trabajador la va enriqueciendo y se convierte así en parte de la herencia común. Listo. En este párrafo, ¿de qué nos está hablando Dion Fortune? ¿Alguien quiere dar su interpretación? Sara, hace rato no habla. Todavía estoy analizando. Bueno, voy a volver a leerlo. Dice, A mí, dime, no te escucho, a mí me hace pensar algo. sí, bueno, cuéntanos. A mí me hace pensar seguir como esa interpretación que yo ya venía diciendo desde el párrafo anterior eh, de lecturas y meditaciones para develar misterios por medio de profundas meditaciones en los símbolos, porque tengo entendido que una de las formas en las que diversas culturas han, por ejemplo, develado misterios, ya sean por medio de la adivinación, es con el uso de símbolos o las runas. La cábala suele ser mirada y reflexionada y pues meditada, y la forma en la que no solamente lo textual como que nos da lecturas, sino que la visión profunda o la formación, la visión profunda en símbolos o, o las prácticas como los mudras y los movimientos corporales dan, develan así como misterios. Yo siento que va por ahí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna interpretación? Joaquín, David, cuéntanos. Yo, fíjate que yo tengo la interpretación de que aquí dicen que no debemos como aferrarnos, es bueno comprender el origen de, de la cábala, de dónde viene y demás, pero no hay que como que aferrarnos tanto a la historia, sino a la esencia y cómo podemos aplicarlo hoy en día. Un poquito lo que mencionaban en párrafos anteriores de cómo podemos aplicarlo para dominar el plano físico.
Gracias, David, Joaquín, Sara, Santiago. Luis, apaga el micrófono, por Ok, favor, gracias. Sara, hola Sara, ¿estás por acá? Claro, Bueno, releyendo. Es que a mí me confunde un poco aquí como el concepto de meditación. ¿por qué? Cuéntanos. Mm, espérame, yo te digo bien. Como al decir su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos porque es el más comprensible. Tú dices que aquí la meditación toma es como otra significación. Pero la otra significación no es en la práctica y en lo que en esencia, como estaba diciendo David, tiene el concepto, sino en la raíz, que son diferentes fuentes. Entonces van a ser diferentes formas porque el Qigong, digamos, es un tipo de meditación en donde usted está haciendo figuras marciales y está en movimiento, ¿cierto? Cuando usted está haciendo el Sí, yoga de los hinduistas, por lo general es en quietud, ¿cierto? Se hacen posiciones quietas, lo mismo los mudras y etcétera. Cuando uno está hablando de las meditaciones judías, ya no va a tener que ver con, o sí, de pronto, una mezcla de estas, o no tiene que ver en realidad con ninguna de estas, sino que es una forma de meditar más bien occidental, y es decir, sentados y ya, que es como meditan los occidentales, sentados llenos de polillas y con libros alrededor. o sea, eso es como lo que representa ahí el árbol de la vida. El árbol de la vida, como ya se los había mostrado la clase pasada, el árbol de la vida es una figura que nos permite un camino de meditación, ¿cierto? O sea, lo mental que hay dentro de la meditación y no lo práctico en este plano físico o con el cuerpo, ¿cierto? Porque cuando yo estoy meditando yoga, yo puedo estar meditando para sanarme. Cuando yo estoy practicando Qigong, también lo puedo estar haciendo, como puedo estar meditando para saber los secretos del más allá o para saber los secretos de las divinidades. En todos estos casos, la forma de meditación es diferente, pero lo que yo estoy meditando puede ser lo mismo. Entonces es más bien como la forma en la que yo medito, porque meditación sigue siendo igual lo mismo. Los hebreos también habrán de tener un tipo de respiración, de hacer ciertos tipos de ejercicios, de ponerse en ciertos tipos de posiciones y así. Listo. Listo. Eh, bueno, ya llevamos una hora de clase. Eh, mm, yo creo que para montar videos no es bueno ni recomendable que pasen más de una hora. Igual ya son muchos conceptos que hemos analizado para que tengamos que estudiar, leer más el texto. En la próxima clase seguiremos leyendo y ya vamos a ir pensando más a fondo los conceptos que estamos interpretando, los símbolos, de qué habla Dion Fortune de los símbolos, de qué habla de las teorías, de las tradiciones, de lo que es el practicante en sí mismo, más allá de todas las ideologías e interpretaciones. Por eso les hacía ahorita la pregunta de si en realidad el conocimiento dependía de una raza o de una comunidad, o más bien de los individuos que componen esa comunidad, en armonía o en disarmonía, y así es que el conocimiento va evolucionando. Bueno, entonces ya para despedirnos esta noche, igual yo sé que muchos y muchas estamos cansados, ya dentro de 8 días entonces nos volveremos a ver. Si quieren una Listo, despedida. Sama. Este, Muchas gracias por el sí, espacio. David, ¿vas a decir algo? sí, no, nada, está bien, muchas gracias. Gracias a ti ¿Queda por... alguna tareita? No, leer el texto y pensar los conceptos
importantes de los que él está hablando en los otros párrafos. Igual vamos a seguir leyendo y eso hay que leerlo y releerlo. Y cada vez que uno lee un texto aparecen nuevas ideas y nuevos conocimientos. Entonces eso es como lo Li- importante.